Hola, soy Mano de Bruja. En este video vamos a hablar acerca de los tránsitos de la semana que van del lunes 13 al domingo 19 de mayo. Antes de iniciar a hablar acerca del clima astrológico de la semana, recordarles que este próximo sábado 18 voy a estar compartiendo la Masterclass Astrología, Magia y Economía Consciente. Es una clase que estoy siempre muy emocionada de compartir, un poco como tocar estos temas de la tierra, estos temas de la materia, de la dimensión de lo material, a través de la lente y de la visión de la astrología. Estaremos revisando los signos de tierra, las casas de tierra, todo lo que está relacionado con este proceso de manifestar, de compartir nuestros dones, nuestros talentos, monetizar. Todos estos conceptos estaremos revisando: éxito profesional, dinero, materia, trabajo, profesión, todos estos términos que a veces se empalman unos con otros, con toda la intención de que realmente podamos encontrar cada una y cada uno de nosotros desde un lugar cómodo, desde un lugar orgánico, cómo generar nuestros recursos o cómo multiplicar nuestros recursos, porque recursos ya tenemos, poderlos compartir con el mundo, hacer nuestro servicio con el mundo y sentirnos retribuidos y retribuidas con ello. Esta clase va a ser el sábado 18, dejo toda la información acá abajito en la cajita de descripción. También pueden ir a mi Instagram, a mi Facebook o enviarme un WhatsApp si desean mayores informes. Y bueno, en este mismo marco justamente de esta última semana de la energía Tauro, una semana que todavía se viene sintiendo como toda esta, todo este énfasis y todo este peso. Yo he sentido como mucho en el cuerpo, como esta densidad, esta lentitud, incluso como con todos estos eventos, con todos estos acontecimientos atmosféricos de las auroras boreales, como sí, una alteración en los procesos físicos, en los procesos del cuerpo, ¿no? Y bueno, venimos naturalmente de una semana muy Tauro, de una semana donde tuvimos la luna nueva el pasado 7-8 de mayo, según donde estés, con un gran stellium en esa zona. Y con este también otro trabajo que hemos estado elaborando a partir de que Mercurio ya salió de su retrogradación, está en los últimos grados de Aries, entró en conjunción con Quirón. Venimos de estas semanas también con este contacto con la herida, venimos también de este contacto con el nodo norte y bueno, sabemos y vemos que en toda esta zona Tauro se encontraban el Sol, la Luna, Júpiter, Urano y Venus. Y por el otro lado también, bueno, en Aries, Mercurio, Marte, nodo norte y Quirón. Entonces, mucha energía orientada hacia el yo, mucha energía orientada hacia el cuerpo y mucho como para mí, como este gran permiso que nos da el universo de realmente darnos la oportunidad de pensar en nosotros mismos y de pensar en el yo, ¿no? Y en esta expresión, en esta expansión y en este desarrollo del yo. Entonces, bueno, la semana nos encuentra con el día de hoy, 13 de mayo, uno de los, digamos, como yo lo que veo esta semana y el nombre del video lo titulo así como la revolución Tauro, ¿no? Empezamos con el Sol haciendo conjunción con Urano en Tauro y terminamos la semana con Júpiter haciendo conjunción con el Sol en Tauro. Y estos dos, tanto Júpiter como Urano, sabemos que el 22, 23 de 22 de abril se unieron Júpiter y Urano, y creo que en algún video platicábamos acerca de qué representa esta conjunción, que representa la unión de estos dos grandes, y podemos recargarnos un poquito en el mito, en cómo en la línea, ¿no? de la narrativa mitológica, Urano era la ley, ¿no? El cielo era la ley. Es destronado por Saturno el tiempo, y a su vez el tiempo, Saturno, es destronado, Cronos es destronado por Zeus, Júpiter, que es la luz, ¿no? Que es la ley, es la justicia. Entonces, para poder entender un poquito esta conjunción Júpiter-Urano, podemos recargarnos en este mito, porque Júpiter, para destronar a Cronos comiéndose a sus hijos y dejando que, como imponiendo su tiempo sobre la realidad,
Júpiter, Zeus, tuvo que recurrir a Urano, el cielo, su abuelo, podríamos decirlo de esta manera, para instaurar un nuevo sistema de creencia, el sistema olímpico, ¿no? La nueva ley que iba a regir en esta narrativa. Entonces, cuando se unen Júpiter y Urano, dependiendo del signo, es la calidad o es la nueva ley que nos va a regir. ¿Y qué es esta nueva ley? Pues esta nueva ley tiene que ver con la ley del cuerpo, tiene que ver con la ley de la tierra, la ley de Gaia, la madre tierra, la ley de la abundancia, la ley de la belleza y el tener esta capacidad para poder decantar y para poder traducir todos los procesos que vivimos adentro, todos los procesos que experimentamos a nivel psíquico, emocional, espiritual, manifestarlos en la Tierra, ¿no? Entonces, hablando de Urano, que Urano es el planeta de los saltos cuánticos, es el planeta de la visión, del progreso, todo se acelera y todo se siente pues mucho más rápido, mucho más veloz y de pronto también errático, impredecible y disruptivo, ¿no? Porque esa es la naturaleza de Urano. La naturaleza de Urano es romper con el marco del tiempo y con la estructura para crear nuevas estructuras que sostengan estas nuevas leyes, ¿no? Y a su vez estas leyes que sostengan estas nuevas estructuras. Entonces así es como se nutren Júpiter y Urano mutuamente. Entonces iniciamos la semana con esta conjunción entre Urano y el Sol. Y esta conjunción, si entendemos la naturaleza del Sol, que el Sol en la carta astral o en astrología es la luz, es la conciencia, es tener la capacidad de autoconocernos y la capacidad de ver con más claridad y ver desde el alma también. Entonces es como entender que estamos inmersos y que estamos inmersas en un periodo de profundos cambios y de cambios que se pueden quizás como algunos predecir, quizás algunos anticipar, pero también abrirnos a la idea de que muchos de estos cambios no vamos a poderlos predecir y no los vamos a poder anticipar. Entonces yo siento y yo percibo que esta semana es mucho como de confiar, es mucho como de tener fe, de estar abiertos y yo insistiría quizás como abrazarnos de las cualidades de Urano, de desapegarnos, ¿no? De tener esta vista de pájaro, muy porque Acuario también como juega este papel y esta semana que tengamos la cuadratura entre Mercurio que ingresa en Tauro con Plutón en Acuario, vamos a entender un poquito más esto, porque ahorita voy a este tránsito, pero esta semana con esta conjunción y que empezamos a recibir como información, ¿no? Como estos que le llaman en literatura como estos nudos en la historia o estos de pronto como momentos en la narrativa donde esto no lo veía venir, ¿no? Como esta información o se me revela un secreto, se me revela una información que yo no veía venir y que genera que haya un cambio completamente diferente en la historia. Entonces, tomar distancia y tener como esta objetividad acuariana nos va a permitir como ir navegando con esta energía tan errática que se desarrolla esta semana. Entonces, esto sucede, esta conjunción Sol-Urano sucede el día de hoy, lunes 13, y más adelante en los días, el miércoles, Mercurio finalmente, después de mucho tiempo de estar en Aries, de tocar en su camino, ¿no? hacia adelante, tocar a Quirón, luego regresarse, volver a tocar a Quirón y luego otra vez arrancar directo y tocar a Quirón en Aries, finalmente sale de esta zona con mucha información, ¿no? Yo no sé cómo lo perciban ustedes, pero ha habido un diálogo bien profundo en relación a la herida, en relación a este poner como el dedo en la llaga en temas que tienen que ver con la autonomía, que tienen que ver con la libertad expresiva, que tienen que ver con permitirnos ser yo. Yo siempre, bueno, en mi familia es es algo que es como una ley que opera en mi casa y que trato como de instaurar también en mis relaciones cercanas y a donde voy, que es, tengo derecho a ser amada tal cual soy, ¿no? Y aquí entran muchos temas como de nuestras debilidades de carácter, nuestros defectos, nuestras áreas de oportunidad, nuestras heridas y cómo nos movemos a través de la herida, pero creo que
Quirón en Aries, en esta labor que está haciendo con el nodo norte allí, es como un respiro, es un respiro de la herida, de realmente como permitirnos ser amados tal cual somos, ¿no? Y entender que somos seres en proceso, que somos seres que estamos revisándonos, evolucionando, desarrollándonos, entendiéndonos, y que todos y todas estamos así. Entonces, si abrimos como estos espacios, ¿no? Y de declarar, tengo derecho a ser amada tal cual soy, tal como amo a otros tal cual son, esto nos da como un marco bien amplio de comprensión del yo y de cómo ir como entendiendo nuestras heridas para movernos en el mundo de una manera diferente. Entonces, creo que Mercurio en Aries, con esta retrogradación y con estos contactos con Quirón, con el nodo norte, jugaron mucho a esto, ¿no? Entonces Mercurio finalmente, bueno, entra el 15 de mayo en Tauro, y entonces empezamos a bajar toda esta información y todo este proceso alquímico de habernos regresado, de haber contactado con la herida, empezamos a bajar esto en términos pragmáticos. Y a mí esto me gusta un montón, porque si bien adoro Tauro y me ha encantado esta temporada tan pausa, tan de mucho disfrute, bueno, yo en lo particular me he dado vuelo y me he soltado la greña en realmente como disfrutar de mi cuerpo, de la comida, del descanso, de la belleza, pero también, bueno, too much Tauro es como, o sea, requerimos como un poco más de aceleración, y esa aceleración ya viene, ya se está sintiendo esta semana con esa conjunción, con ese contacto entre el Sol y Urano. Y con Mercurio ingresando a Urano, a Tauro, ya empezamos como a pensar cómo vamos a traducir todo este proceso en hechos, en planes, en cuestiones ya más prácticas y concretas, ¿no? Entonces, este ingreso de Mercurio en Tauro nos va a permitir como ir pragmáticamente aterrizando planes, y un poquito más adelante este mismo Mercurio entra en cuadratura con Plutón en Acuario, que ya está retrógrado. Entonces aquí Plutón en Acuario, que está retrogradando, que va a entrar a Capricornio en unos meses, su último contacto, nos va a dar como este espacio y este momento para volver a revisar, para dejar que emerjan, ¿no?, estos primeros grados del contacto con Acuario, sistemas ideológicos o ideologías que nos hacen sentir, yo no sé cómo lo perciban ustedes, a mí se me hace muy evidente, cómo hay un cuestionamiento continuo, sobre todo porque Acuario es un signo de aire, y ya vamos hacia el aire. El Sol el fin de semana va a ingresar en Géminis, Júpiter va a ingresar en Géminis más adelante, Venus también, vamos a tener la Venus Star Point en Géminis. Entonces la mente, de pasar del cuerpo, de estas experiencias del cuerpo, la mente empieza a tomar como protagonismo. Y empezamos a ver opciones, y empezamos a ver como las paradojas, empezamos a ver como a revisar nuestro discurso, qué dije, qué no dije, por qué lo dije, por qué estoy pensando esto, qué me está diciendo el otro. Todo este material geminiano que casi como que percibo que se está duplicando la realidad, ¿no? Entonces, este contacto de cuadratura, Mercurio en Tauro, Plutón en Acuario, puede poner un poquito como este desafío de tratar de encontrar la congruencia entre estos sistemas ideológicos, ideales acuarianos, que muchas veces nos separan del resto. Muchas veces sentimos como esta alienación, está como yo y el otro, yo llevo este proceso evolutivo y el otro está acá, prefiero estar sola, prefiero separarme del colectivo, prefiero separarme de lo social porque es más fácil evolucionar, y todos estos discursos que a veces tenemos desde la baja vibración de Acuario, que lo que finalmente Plutón revela es esa sombra, o la sombra también de disolverme en el colectivo y anular mi individualidad, ¿no? Entonces hay un poco como para mí de discurso entre cuál es el equilibrio y cuál es la sana dosis entre mi desarrollo personal, mi evolución, mi trabajo en el yo y la participación con el otro, ¿no? Entonces, esta cuadratura Mercurio en Tauro con Plutón en Acuario puede poner en evidencia esto, y puede también como revelar, sobre todo porque
vamos hacia un signo relacional que es Géminis, pues todos estos vínculos donde verdaderamente vemos estas dinámicas, ¿no? Y en este mismo lenguaje, en este mismo diálogo, fíjense los dos aspectos que vamos a tener, o bueno, los tres aspectos que vamos a tener antes, o dos aspectos que vamos a tener antes de esta conjunción del Sol con Júpiter, ¿no? Uno de ellos es que Venus hace conjunción con Urano, Venus, el planeta de las relaciones y de la abundancia, y Marte hace conjunción con el nodo norte. Entonces aquí tenemos los dos amantes cósmicos, tenemos a los regentes de los nodos, ¿no? Por un lado Venus, regente del nodo sur, y por el otro lado Marte, regente del nodo norte, ¿no? Entonces, para mí, esta dinámica que vamos a tener antes de la conjunción Sol-Júpiter pone de manifiesto el tema de las relaciones, pone de manifiesto que, por un lado, Venus, entrando en conjunción con Urano, venimos con todo un diálogo de el placer, del gozo, del disfrute, de sentirnos bien en nuestra propia carne, de sentirnos bien en nuestro propio cuerpo, y Urano, que le aporta como este sentido casi como visionario, casi como un poco despegado del piso también, ¿no? Un poco como ver posibilidades de expansión o ver posibilidades de abundancia, de prosperidad, que nos brindan mucho placer y que de pronto nos pueden despegar un poquito de la Tierra. Y por el otro lado, esta conjunción de Marte con el nodo norte, siempre hay que recordar que las conjunciones, bueno, en algunas líneas astrológicas se trabajan o se ven como aspectos tensos porque generan como una fusión entre los dos planetas o entre los dos puntos que se confunden, ¿no? Entonces pueden enfatizar o puede generar como que la energía del planeta se duplique, se triplique, se enfatice su potencia y que no podamos como de pronto contener o digerir, asimilar propiamente esa conjunción o ese stellium, ¿no? Y esto nos puede pasar un poquito esta semana, como es una semana muy dinámica, muy relampagueante, muy hacia los excesos y muy hacia el exceso de confianza. Por un lado, esta conjunción Venus-Urano nos puede despegar del piso, y por el otro lado, la conjunción Marte-Nodo Norte nos puede poner muy dinámicas, muy activas y también un poquito a la defensiva, ¿no? Entonces, defendiendo pues nuestro punto de vista. Y aquí pues la invitación para mí sería como abrir la escucha, abrir entender que el panorama no está completo y que de hecho, aunque vengamos de un mes Aries donde afirmamos, donde trabajamos con el yo, trabajamos con la identidad, a pesar de que venimos también trabajando desde un mes Tauro, esa conexión con nuestro derecho al placer, al gozo, a la abundancia, a la prosperidad, esta siguiente etapa en la que vamos a ingresar, este siguiente peldaño en el que vamos a entrar, tiene que ver total y absolutamente con el pensamiento, la comunicación y las relaciones. Entonces, ese es nuestro siguiente desafío, queridas, queridos. Es como todos estos regalos que el universo tiene para nosotros no son solo para nosotros, son para compartir, son para el otro también, son para el intercambio, son para entender que esta ley del espejo, este espejearme, proyectarme en el otro, es un regalo también. Entonces, tenemos derecho a todo, merecemos todo, pero el otro y la otra también. Entonces, no hay que olvidar esta parte. Y bueno, en esta línea de aspectos, Venus-Urano, conjunción en Tauro, Marte, conjunción nodo norte en Aries, esta semana concluye y corona con la conjunción del Sol con Júpiter. Y aquí nuevamente la conciencia, ¿no? Recibe, ¿no?, la luz de Júpiter, la bendición de Júpiter. Entonces, si logramos entender esta semana que tenemos derecho a manifestar nuestra identidad, tenemos derecho a la abundancia, pero el otro también, creo que ese es el gran regalo que Júpiter nos tiene para cerrar en estos días, ¿no? Y bueno, como bonus track, el 19, que es el domingo, el Sol, después de hacer este contacto tan hermoso con Júpiter, donde ¡wow!, podemos ver la mano benefactora de Júpiter que nos abre, ¿no?, como el entendimiento, la luz,
sobre una abundancia colectiva. El 19 cerramos la semana con un sextil Sol en Tauro conjunción Neptuno en Piscis. Y esto para mí, como si logramos como transitar estos cambios, estas disrupciones, estas dudas de pronto, lo impredecible también que va a ser esta semana, y nos permitimos como ser guiados, ¿no? y que nos vaya llevando la ola hacia este sextil Sol-Neptuno, creo que podemos entender, o vamos a poder entender muy bien, cómo desde lo pisciano, desde esta perfección que incluye la imperfección, como desde este lugar de aceptación, de compasión y de amor incondicional, asimilamos toda esta medicina de la semana, asimilamos toda esta experiencia con un entendimiento, con una profundidad que nos va a permitir comprometernos también con este camino que hemos escogido, comprometernos con este yo que quiere emerger mucho más sano, mucho más hecho, mucho más integrado, y con estas nuevas ideas, con estos nuevos proyectos, emprendimientos, planes que tenemos de generarnos mayor abundancia en nuestra vida, ¿no? Y bueno, repito que este próximo sábado voy a tener la clase de astrología, magia y economía consciente. Me es muy importante compartir y dejarles saber que no es un taller o no es una clase que está orientada hacia hacer más dinero como tal. Es una clase que está orientada hacia conectarnos y entender la abundancia desde distintas perspectivas, y entender la abundancia como un flujo que se manifiesta y se expresa en muchas otras maneras más allá de la moneda y del billete. Entonces, pues las espero, les dejo toda la información acá abajito. Gracias por conectarse, no olviden dejar su like, comentarme sus piensos, sus sentipensares, y nos estaremos viendo la próxima semana.